Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá seguimos con la segunda parte de este cartel de Craft. Bueno, acá estamos ya en el frente, tenemos las estructuras listas para subir, para montar, venir arriba. Así que bueno, en breve seguimos con la parte del montaje, anclaje, para poder colocar chapa y arriba las letras. Lo que tenemos aquí es el frente del negocio. Hicimos una estructura de caño 20-30 con varios tensores de caño 30-30 hacia atrás. Hicimos unos soportes también en el techo como para que tenga un anclaje y soporte los vientos. La estructura de caño es la que va a soportarnos ahora o sostenernos el frente de chapa. Es chapa canalada, directamente ya prepintada. Se usa mucho ya que tiene gran duración. Generalmente las lonas en un tamaño tan grande, este tamaño tiene 13 metros de ancho por 3 metros de alto, ¿sí? Entonces por ahí la lona se hace una vela muy grande y no tiene mucho tiempo de duración, pero bueno, chapa con esto prácticamente durará para siempre. ¿Sí? Entonces ahí vemos las riendas, los soportes, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener la seguridad que no se va a mover. Ahí vamos a ir mostrando bien un poquito cómo fuimos armando todo. El frente local la verdad que cambió totalmente con lo que era antes de poner el cartel. Y bueno, ahí les voy a mostrar cómo colocamos las letras. Aquí ya quedó el cartel completo, ya de frente listo. Hicimos por etapas. Primera etapa que hicimos fue esta, colocar, dejar listo ya el frente, la fachada, para después luego venir y colocar las letras. Es muy importante tener en este caso una plantilla. La plantilla nos va a ayudar a nosotros a poder saber dónde van colocadas las letras. Hay veces que se imprime una plantilla por completo para presentarla directamente en el lugar y marcar sobre la misma chapa, pero bueno, como esto es algo bastante grande y para evitar un poco de costo, lo que hicimos fue imprimir directamente, tomar las medidas en la computadora, ver cuánto es lo que había de separación entre letra y letra, directamente con medidas y líneas poder acomodar las letras. Total, estas letras son cuadradas, así que de esta manera también se puede hacer. Bueno, vamos a ir viendo un poquito de la instalación. Entonces acá con las medidas que ya tomamos previamente, ¿sí? Con nuestra plantilla ya medida, vamos a hacer marcas sobre la chapa con una cinta y vamos a tirar una línea recta abajo, que eso nos va a hacer el horizonte donde vamos a ir apoyando las letras. Entonces tomamos, una vez que tenemos la cinta, tomamos medidas, hacemos las marcas necesarias para ya tener la referencia para poder empezar a colocar las letras. Entonces una vez que lo tenemos ya posicionado, nivelado, que tenemos ya la medida que necesitamos para que la letra quede bien, siempre es importante también que alguien desde atrás o de abajo vaya mirándolo a ojo a ver cómo queda, porque muchas veces nos confiamos de un nivel o nos confiamos de una medida y por ahí no nos damos cuenta. Al estar tan cerca de la letra no podemos dimensionar si la letra está cruzada o no. Entonces es importante tener un ayudante que desde atrás o desde lejos, por así decirlo, pueda verlo, pueda ver bien cómo queda el resultado final. Nos ayudamos con las medidas. Esto es bastante sencillo. Entonces bueno, una vez que ya tenemos bien la medida, lo metemos tornillo para que la contraletra quede bien firme, porque esa es la que nos va a en realidad sostener la letra que hemos fabricado ya anteriormente de PVC y acrílico. En este caso que el fondo donde yo estoy agarrando es de chapa, usamos simplemente directamente tornillos autoperforantes para sujetar la letra, pero también se podría usar un poco de pegamento como para un refuerzo, pero bueno, prefiero el tornillo porque si hay que cambiar algo o arreglar algo es mucho más fácil sacarla que usando pegamento. En la parte donde está el cable hacemos una perforación,
¿sí? Perforando directamente hacia atrás, o sea, perforando la letra y la chapa del fondo para poder pasar los cables por atrás y de esa manera tener, una vez que tenemos todo ya colocado, nos vamos por atrás, ya le voy a mostrar, y vamos a colocar, y por atrás vamos a unir todos los cables, positivos con positivos, negativos con negativos, y de esa manera vamos a ir haciendo las conexiones. Bueno, acá me está viendo colocando la letra A, que está ya está en el canal de cometimos un error, la armamos al revés. Yo hasta aquí todavía no me he dado cuenta. Fíjese que ya te das cuenta que entre la A y la F hay una forma rara, porque la inclinación está al revés. Pero bueno, hasta que esas cosas pasan. Cuando me bajé, terminé de colocar esta letra y me bajé, me percaté de que estaba mal la letra y bueno, tuvimos que rehacerla. Ya ahí en el canal está el videito de eso donde tuvimos que rehacer la letra. Esas cosas pasan cuando uno trabaja a veces apurado y contra el reloj, está más pendiente del tiempo y bueno, por ahí la mente no, por lo menos a mí me pasa que cometo algunos errores, a veces sucede. Bueno, acá tenemos ya las primeras bases o contraletras ya colocadas con tornillos. Hemos pasado el cable hacia atrás de la chapa para ya del lado de atrás conectar todo, ¿sí? Con tornillos. En este caso de acá que no, solamente un tornillo acá para que no me agarre, lo voy a pegar, le voy a poner un poquito de pegamento y listo. Pero ya la letra no se va a caer porque está agarrada. Espero que se aprecie bien, estoy muy cerca acá. Bueno, ahora vamos a poner las tapas y una vez que pongamos las tapas seguimos para aquel lado del cartel. Ahora la última etapa es colocar ya las letras mismas, que yo le llamo la tapa. Las que estamos ahí, es como que funciona de tapa. Y le colocamos unos tornillos punta agujas pequeños, cortitos nomás. La idea es que me sirvan de sujetadores. Se van a agarrar también a la faja de la contraletra. Y de esta manera, en el momento que haya que desarmar por alguna cuestión, sacamos los tornillitos esos y volvemos otra vez a quitar la letra para poder hacer alguna reparación, limpieza, mantenimiento. De esta manera es mucho más práctico. Los tornillos son tornillos simplemente pequeños. Nos aseguramos de antes de colocar la letra, asegurarnos que por dentro esté bien limpia, que no tenga nada pegado. El acrílico muchas veces se le pega, por la estática que hace, se le pegan pelusas, un montón de cosas que después nos puede hacer sombra. Así que es importante asegurarnos que esté limpia por dentro antes de colocarla. Y de esa manera ya nos aseguramos que no tenemos que desarmar para sacar alguna mugre o algo que tenga dentro y que le haga sombra. Bueno, acá podemos ver ya quedaron instaladas, aunque todavía me va a dar la noticia de que está al revés dentro de un rato, pero bueno, quedaron ya las letras
listas, colocadas, solamente habría que hacer la parte eléctrica al final. Pero bueno, ahora vamos a seguir hacia el otro lado colocando el resto de las letras. Me acabo de dar cuenta del error de la A, así que bueno, vamos a seguir con el resto. Acá en la esquina izquierda hicimos un triángulo, también un bastidor de caño con lona y vinilo por encima para que le dé también a la esquina esa un poco de vida. Y acá estamos ya colocando lo que son las contraletras de ingeniería. También la misma historia, hacemos una línea en la base. Tenemos ya que eran 2 centímetros la separación entre letra y letra, o 3 centímetros, y listo. Empezamos a colocar, perforando para pasar los cables para la parte trasera y luego colocar la tapa ya para que quede la letra final, ¿sí? En la parte de lo que es electricidad e iluminación, como las letras son un poco más chicas, no tienen una forma que pueden quedar volando en la canaleta, hicimos una chapa de fondo con un vinilo, ploteo de vinilo, que dio casualidad que era muy parecido al de la chapa, no es igual, pero quedó bien, donde podemos montar las letras para que queden bien planas y no renegar con el tema de donde caiga la letra. Perforamos ahí, ustedes la perforación para ver que el cable pueda pasar para atrás. Entonces de esa manera, cuando ya terminemos el frente, nos podemos ir a la parte trasera para colocar la parte, o sea, hacer la instalación eléctrica. Entonces las letras ya quedan listas de frente. Bueno, acá se puede apreciar un poquito también como ya todas las pantaletas están colocadas, pasando el cable hacia atrás para ya hacer toda la instalación eléctrica luego. Entonces aquí estaríamos ya terminando, solamente faltan pasar esos cables para atrás, pero ya estaríamos casi terminando del lado del frente, solamente falta poner acá la tapa y listo. Bueno, esta es la parte trasera del cartel, donde están todas las riendas y todo lo que sujeta verdaderamente a este cartel. Se ha hecho un tipo de anclaje que se ha sellado para que no haya filtraciones de agua. El sol está pegando lindo. Pero bueno, acá tenemos la parte trasera donde tenemos las letras, del otro lado las letras, donde salen los chicotes de cables. ¿Sí? Acá tenemos todo el cablerío de cada letra, sale con su cable. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo acá arriba yo tengo la palabra craft. ¿Sí? Esta línea es de craft. Después tenemos la línea de ingeniería con el guión. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Y abajo tenemos iluminación, electricidad. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tirar líneas uniendo todo lo rojo con rojo, negro con negro, que sería positivo con positivo, negativo con negativo. Le vamos a poner un cable canal para protegerlos del sol, porque acá tenemos muy buen sol, así que ahí le vamos a poner un cable canal y le vamos a mostrar cómo queda conectado. Verdaderamente es bastante sencillo. Si esto fuera una pared, sería lo mismo, solamente que la perforación tendríamos que ir con una mecha hacia atrás, en el caso que se pueda. Si no, hay que hacer un bastidor, ya sea con lona, con chapa o con cualquier otro material donde yo pueda ir hacia atrás. Generalmente a veces le hacen también tipo Durlock para exterior, fibrocemento. Hay muchas opciones para poder hacer este tipo de conexiones, pero siempre es importante poder tener acceso a la parte de atrás para poder conectar. Y una vez que tenemos acá, positivo con positivo, o sea, color con rojo y negro, separamos y listo. Si usted tiene otro cable, generalmente yo siempre trato de usar siempre los mismos colores para que cuando yo vaya a cualquier cartel sepa que siempre es rojo, uso para positivo y negro para negativo. Así que bueno, vamos a unir y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, acá estamos conectando los cables. Lo que hemos hecho, hemos puesto un cable canal, protector de plástico, no sé cómo lo llamarán, acá en Argentina se llama cable canal, le llaman,
para el exterior, ¿sí? Donde perforé y pude meter para adentro, como están acá. Los cables que salen de las letras. No están bien alineados los cables porque acuérdense que son letras chiquititas que están adelante, entonces yo saco por donde puedo en realidad. Pero bueno, dentro de todo la idea es que todo este cablerío, cuando una yo acá, quede lo más protegido posible. ¿Sí? La idea es que quede lo más protegido adentro para que, por acá le da el sol bastante tiempo. Son las 5, casi 6 de la tarde y recién el sol está a punto de pasar para otro lado. O sea, desde la mañana le da el sol hasta prácticamente todo el día. Entonces la idea es simplemente, bueno, acá ya uní los cables de arriba, ¿sí? Que voy a hacer lo mismo. Acá voy a traer una línea de cable canal para proteger este. Y este, como la letra es justo también medio abajo, subiré un cañito ahí como para que quede protegido, ¿sí? Ahí cuando esté todo conectado les muestro, pero en sí es esto, muy sencillo. La colocación, aquí está la letra de frente, pasamos el cable para atrás y unimos todo lo que es positivo con negativo. Y vamos a dividirlo en dos a este cartel, este es craft. Entonces vamos a hacer las letras craft, que son grandes, tienen mucho LED. Con el guión, que tiene un guión grande de celeste, ese lo vamos a unir en una línea, y después ingeniería, electricidad y iluminación, todo lo que son letritas, en la otra línea. Esta fuente de 20 A tiene dos salidas, o sea, tiene entrada positivo y negativo, línea y neutro para alimentarla. O sea, tenemos línea y neutro para alimentar con descarga a tierra, y después tenemos dos negativos y dos positivos para salir, dividirlo en dos. Entonces vamos a dividir, es una fuente, pero vamos a dividir dos salidas para que no recargar una sola, ¿sí? Como les dije, este es 12 voltios, pero de 20 A de potencia para que se aguante. Acá debo tener en total un consumo, yo calculé, de 17 amperes, así que estamos bien con el amperaje. Así que bueno, apenas esté terminadito acá, les muestro o les saco fotitos para que vean. Bueno, acá ya está los cables conectados. Le puse un cable canal de estos plásticos. Acá después voy a poner este pedacito que falta acá, todos los tramos que me quedan. Acá abajo también tengo cables, pero lo que vamos a hacer acá es voy a poner directamente esta superficie, una chapa. Directamente tengo recorte, así que voy a tapar con chapa, cosa que quede cubierto. La idea es protegerlos un poco contra el tema del sol. Todos esos tramitos los voy a poner ahora de este cable canal para que por lo menos los proteja un poco más. No va a ser algo para siempre, pero por lo menos un buen tiempo. Y esta casa es una casa de electricidad, así que ellos venden esto, que lo cambien ellos. Les quiero mostrar algo. Acá tengo la fuente. Bueno, aquí está la fuente que les mostraba hace un rato, de 12. Me armé una cajita también de PVC con su tapa, ¿sí? Me armé una cajita abierto abajo porque esto necesita ventilarse. Te trae un cooler para refrigerar. Lo que vamos a hacer, ahí tenemos línea y neutro. Uno de los problemas que hemos visto que algunos hacen, he ido a arreglar unos trabajos, que penan los cables así y los enchufan y los meten para acá adentro, ¿sí? Esto no se debe hacer porque el cable pasa para adentro, o algún pelito de esto pasa mucho más para allá de lo que necesita pasar, que lo que debe pasar. Y usted se fija, tiene la plaqueta y conectores, y en algunos casos se han quemado. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado, pero el otro día le estaba comprando justo de este y cayó un cliente a reclamarle ahí y no, se notaba el chispazo que el cable se le había ido para el fondo. Generalmente yo abro bien el conector, ahí el tornillito lo abro bien y hago esto, lo doblo. Bueno, acabo de doblar con la mano ahí nomás, pero lo aprieto un poco con la pinza y lo dejo bien para que entre, y de esa manera me aseguro que ningún pelo pase para el otro lado. Es un pequeño detalle, pero espero que lo tengan en cuenta. Tiene una luz LED verde que nos va a indicar que está trabajando bien cuando lo encendamos, así que esta ya le he pegado y bueno, vamos a ponerla aquí abajo.
vez que esté terminada la voy a poner acá abajo, porque acá le voy a poner una chapa que tape y va a quedar por lo menos un poquito resguardada, pero con una abertura abajo de respiración, ¿sí? Bueno, eso sí, sería toda la conexión trasera. Espero que les sirva, les guste. Si han hecho algo, coméntenme si les ha servido, algún trabajo que hayan podido hacer. A ver si podemos lograr ir hasta la parte. Bueno, aquí estamos desde el lateral del local. Esto que se ve acá es una lona, un bastidor con lona. Tendremos puesto vinilo azul, del mismo color de corpóreo. Esta es una avenida bastante importante acá, se llama Fuerza Aérea Argentina, Ruta 20. Y bueno, ahí ya le mostramos cómo te quedó todo esto, ¿sí? Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo.